Ok, nos dice que nos mide 0,8 amperios. Y eso es correcto porque acuérdense que la corriente sería, si esto es de 100 vatios, sería 100 vatios entre 120 voltios, me estaría dando más o menos esa cantidad. Y de esa forma es que se mide la corriente con este multímetro de gancho. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal sobre prácticas de electrónica. El día de hoy les voy a hacer un pequeño curso sobre el manejo del multímetro tester o multitester, como lo llamen en su país. Nos vamos a basar en estos tres multímetros. Uno es muy básico, es el que digamos más se usa por los principiantes o los que están comenzando. El segundo es básico también, pero es un poco más avanzado que este. Y el tercero es el que se usa más que todo en la parte de electricidad. Aquí en este curso les voy a explicar todo sobre estos tres multímetros, cómo se usan, para qué sirve toda esta parte que está acá, y al finalizar el curso ustedes van a tener suficiente conocimiento para usarlo de manera correcta con todas las funciones que él trae. Entonces comencemos con el más básico. Vamos a revisar toda esta parte de acá. Como ustedes saben, este multímetro se llama multímetro digital porque muestra los resultados de forma digital en esta pantalla. Aquí tiene un selector. Si ustedes se fijan, el selector tiene en esta parte una flecha que nos indica la opción que está siendo seleccionada. Entonces, en este caso, la opción que está seleccionada es apagado. Entonces, vamos a describir todas las funciones primero que todo. En esta parte de acá, en esta parte izquierda, fíjense que está marcado, es para medir el voltaje. Pero, ¿qué tipo de voltaje? Voltaje DC o voltaje de corriente continua. Y fíjense también que dice 200M, 2000M, 20, 200 y 1000 voltios. Entonces, ¿qué significa cada uno de ellos? 200M, perdón, significa 200 milivoltios. Eso es lo mismo que decir 0,2 voltios. 2000M significa 2000 milivoltios. Eso es lo mismo que decir 2 voltios. 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios. ¿Qué significa esos valores? ¿Por qué el voltaje está dividido de esa forma? ¿O cuál debo seleccionar yo a la hora de medir el voltaje? Bueno, en un momento les voy a explicar más detalle sobre cómo seleccionar cada uno de ellos según lo que se va a medir. Ahora pasemos a la parte de voltaje pero de alterna, que está para el lado derecho. Fíjense que aquí nos dice 750 voltios y nos dicen 200 voltios. El voltaje es alterno, aquí nos lo está diciendo la forma como de una S. Ahora entramos al rango de la corriente. Si nosotros vamos a medir corriente, tenemos que seleccionar entre estos tres valores. Y tenemos 200M minúscula, que significa 200 miliamperios, 20 miliamperios y 2000 microamperios. Entonces, como se pueden dar cuenta, en el rango de la corriente se mide corriente muy pequeña. Y tenemos otra parte acá que es de 10 amperios. Y es DC también, es corriente continua, pero es bastante alta. Para este lado tenemos la ganancia de los transistores. En este curso no vamos a profundizar mucho en esto, ni en este rango tampoco. Acá tenemos la medición de los diodos para verificar si un diodo está bueno o está dañado. De aquí hasta aquí, si se fijan, tenemos todo lo que es la parte de medición de ohmios, de resistencia. Aquí está el símbolo de ohm y fíjense el rango desde 200 ohmios hasta 2000 kiloohmios. Quiere decir que 2000 kiloohmios serían 2 megaohmios. Esto sería 200 kiloohmios, 20 kiloohmios, 2000 ohmios y 200 ohmios. ¿Por qué está dividido de esa forma? Bueno, ya se los voy a explicar también. Ahora vamos a pasar a mirar esta parte de acá. ¿Por qué el multímetro tiene tres conectores? Bueno, como ustedes saben, los multímetros traen unas puntas, ¿verdad? Que son las puntas de prueba o las puntas de medición. Entonces, ¿por qué si yo tengo dos puntas, entonces tengo aquí tres partes donde los puedo colocar? ¿A qué se debe eso? Bueno, muy sencillo. La primera es el conector, que es el común. Generalmente para el común se usa el conector negro. Entonces ese conector uno lo puede colocar acá sin ningún problema. Luego tenemos el conector que es para medir, fíjense, voltaje, ohmios o miliamperios DC. Bueno, entonces lo podemos colocar aquí. El conector rojo, ya los tenemos conectados los dos. ¿Y para qué sirve entonces este tercer conector? Pues cuando vamos a medir en el rango de 10 amperios,
y debemos seleccionar acá. Por ejemplo, si yo voy a medir 10 amperios, selecciono acá 10 amperios y coloco este conector aquí, y ahí estaría midiendo mis 10 amperios. Básicamente este de acá, este conector es solo para cuando se selecciona 10 amperios DC. Bueno, entonces ahora pasemos a hacer algunas mediciones para que ustedes vean cómo se hace. Por ejemplo, vamos a empezar con la parte de voltaje DC. ¿Qué es lo que podemos medir en voltaje DC? ¿Qué es el voltaje DC? El voltaje DC es, por ejemplo, el que traen las pilas o baterías. Por ejemplo, aquí tenemos una batería de 6 voltios y ahorita la vamos a medir. Y también los transformadores o adaptadores o eliminadores, como le digan en su país. Entonces, este transformador, fíjense que tiene varios rangos. Entra un voltaje AC y saca un voltaje DC, que es el que vamos a medir. Ahora, ¿cómo se hace la medición? Por ejemplo, comencemos con lo más básico. Una pila o batería de 1.5 voltios. ¿Dónde debería yo colocar este selector para una batería de 1.5? Y la voy a hacer aquí en este rango. Imagínense que yo simplemente lo puse aquí donde dice 200 milivoltios, pero yo no sé nada de esto y la coloqué allí. Y se me ocurrió medir la batería porque aquí dice voltaje DC. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa si mido la batería colocada en 200 milivoltios. Recuerden que esta pila o batería es de 1,5, pero podría estar desgastada, digamos así. Fíjense, aparece un 1 aquí. ¿Qué significa eso? Ese 1 me está diciendo que el voltaje de la pila está por encima del valor que yo coloqué. Por ejemplo, si yo coloco 2000 milivoltios, que equivalen a 2 voltios, está por encima de 1,5, pero está inmediatamente por encima. Quiere decir que esta sería la mejor opción para medir una batería de 1,5 voltios. Vamos a medirla a ver cuánto nos da. Entonces me dice que mide 1421 milivoltios. Llevado a voltios sería 1,42 milivoltios. Ahora, ¿qué pasa si yo lo coloco en 20 voltios, en la escala de 20 voltios? Y la mido, fíjense. Me mide 1.42, pero el siguiente número de precisión no me lo muestra. En cambio, si lo paso para acá, me muestra 3 dígitos. O sea que aquí tengo más precisión en la lectura que aquí. Aunque los valores, si ustedes se fijan, se parece. 1,42 voltios sería lo mismo que decir 1,42, pero este tiene otro valor decimal. Esa es la diferencia. Y si lo coloco en 200, pues ¿qué pasará? Menos precisión todavía. 1,4 me quitó el otro dígito que me muestran los otros dos rangos. Entonces, básicamente, nosotros seleccionamos en la medida que el voltaje se nos acerque a los valores que estamos midiendo para obtener mayor precisión. Ok, ahora pasemos a medir esta batería de 6 voltios. Vamos a ver cuánto nos mide aquí. Fíjense, en este valor de 200 me mide 6,2 voltios. Como yo sé que es menor a 200, la puedo poner en 20 también. Y allí me mide 6,27. Fíjense que tiene más precisión en 20 voltios. Me da 2 valores decimales. Pero ¿qué pasa si yo la paso a 2 voltios? Pues como ustedes sabrán, me va a marcar aquí un 1 diciéndome se está pasando del valor de 2000 milivoltios o 2 voltios. Como está de 6 voltios, se va a pasar y me va a decir que suba de rango. Entonces vamos a medirlo. Miren cómo me muestra. Eso lo que quiere decir es váyase a la siguiente escala, siga subiendo. Entonces recuerden, si es de 6 voltios debe estar por encima del valor que se está midiendo. En este caso 20 es el que le sigue, y entonces ese es el que me da el mejor resultado y la mejor lectura con 2 decimales. Bueno, otra cosa en la parte de medición de voltaje DC. Ustedes saben que el nivel DC tiene polaridad, tiene positivo y negativo. De eso se diferencia el voltaje DC al voltaje AC o alterno. Pero entonces en este caso, ¿qué pasaría si yo volteo las puntas y coloco el negativo en el positivo y el positivo en el negativo? Fíjense que el valor es el mismo, pero aparece el signo menos aquí. Observen cómo aparece el signo menos, que me está diciendo que la medición es negativa porque estoy invirtiendo los cables. Si lo vuelvo a colocar en la posición correcta, ya no me va a aparecer el signo negativo, pero el valor siempre va a ser el mismo.
Bueno, entonces ahora pasemos a la parte de medición de voltaje de AC o voltaje de alterna, de corriente alterna. Entonces aquí tenemos dos opciones, 750 voltios o 200 voltios. Entonces, dependiendo del voltaje que vamos a medir, vamos a colocar el selector en una de las dos opciones. Por ejemplo, en mi caso, el voltaje que llega acá es de 120. Por lo tanto, el selector debe estar en 200 porque ese es el mayor valor que él puede medir y no en 750. Por ejemplo, para los países que trabajan con 240 voltios, deberían de colocarlo en 750 para hacer la medición. Pero entonces en mi caso voy a ponerlo en 200 y debería estar cercano el valor a 120 voltios. Ok, como pueden ver, nos mide 110 voltios. 110 voltios con un decimal. ¿Qué pasaría si lo coloco en 720? Entonces vamos a ver. Fíjense que no me da el valor decimal. Solo me dice 110 o 111. Pero sin el valor decimal, o sea que me quita precisión. Entonces lo ideal en este caso es colocarlo en este valor. Como ustedes se fijan, el valor de AC aquí es bastante alto porque se supone que está hecho más que todo para medir el voltaje AC de nuestra red eléctrica como la que yo estoy midiendo. Básicamente no se trabaja con corriente de AC de valores pequeños. Bueno, ¿qué otra cosa podemos medir con el multímetro? Podemos medir la corriente y ya lo vamos a hacer en un momento. Pero antes de eso vamos a ver la parte de medición de ohmios o resistencia. Fíjense que está desde el valor de 200 ohmios, luego sigue 2000 ohmios, luego 20.000 ohmios, 200 kiloohmios, 2000 kiloohmios, que sería lo mismo que 2 megaohmios. Entonces vamos a hacer la prueba con algunas resistencias para que ustedes vean. Por ejemplo, si quisiéramos medir una resistencia de 1 kiloohmio, ¿cuál sería la posición correcta de nuestro multímetro? Si se supone que no la conozco, el valor debería comenzar con una bastante alto. Por ejemplo, debería comenzar con 2 megaohmios. ¿Qué pasa si yo coloco 2 megaohmios para una resistencia de 1 kiloohmio? Entonces fíjense que me marca 1, que significa 1 kiloohmio, pero no tengo nada de precisión, solo me aparece 1. Y generalmente los valores de estas resistencias no son exactos. Entonces si me dice que es 1, pues me bajo hasta 2 kilos, porque ya me está diciendo el valor mayor, que es 1. Entonces el que está por encima de 1 más cercano es 1 kilo, porque como estoy en el rango de los kilos, 1 significa 1 kilo. Entonces fíjense que aquí sí me da más precisión. Me dice que es 994 ohmios, o sea que es más cercano al valor real, digamos así. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo coloco en 200 ohmios y hago la medición? Entonces me indica que está por encima del valor de 200 ohmios. Lo que me está diciendo es suba el selector hacia el siguiente renglón o el siguiente valor. Ok, vamos a hacer otra medición de otra resistencia, por ejemplo de 10 kiloohmios, para que ustedes vean. 10 kiloohmios es marrón, negro, naranja. Si lo hago con el selector en 2000, fíjense lo que va a pasar. Él me debería decir que está por encima. Se queda igual como si tuviese circuito abierto. Entonces vamos a subirlo a 20 kiloohmios. Inmediatamente me muestra el valor 9,89 kiloohmio. ¿Por qué kiloohmio? Porque estoy en la escala de kilo, acuérdense de eso. En la escala de kilo todo es kiloohmio. También podemos medir cualquier resistencia. Vamos a suponer como este foco, como ustedes deben saber, es un foco incandescente, y vamos a medir la resistencia a este foco, por ejemplo, para ver cuánto nos mide. Me dice 0,01. Como está en la escala de kilo, hay que multiplicarlo por 1000. Pero entonces, como yo sé que es muy bajo, vamos a llevarlo al valor de 200 como máximo para ver cuánto me mide. Fíjense que me mide 10.9 ohmios o casi 11 ohmios. Entonces la resistencia de este foco mide 11 ohmios. También se puede medir un cable. Por ejemplo, un cable que debería ser un cortocircuito, ¿cuánto me debería dar? Vamos a ver cuánto me da un cable. Debería dar 0 y da 1,3. Pero es lo mismo que yo haga esto. Este es mi valor de offset. Ustedes hacen esto y restan luego cualquier valor. Por ejemplo, el valor de offset que me da aquí es 1,0, 1,1. Quiere decir que el valor del cable sería restando el valor que nos dé
menos 1,1 o 1,0, entonces me daría 0 ohmio, porque se supone que es un cable. Bueno, entonces todo eso lo podemos medir por aquí. Ahora vamos a pasar para este renglón, que es el de la corriente de DC. Entonces, ¿cómo medimos corriente DC? La corriente DC se mide, o la corriente en general se mide en serie, y para eso debemos montar un pequeño circuito para colocar el multímetro en serie con una resistencia. Entonces ya lo voy a montar y les muestro cómo se hace. Ok, fíjense el circuito que yo acabo de montar. Tengo aquí una batería de aproximadamente 6 voltios, ¿verdad? Tengo aquí una resistencia de 1 kilo ohmios. En serie viene el multímetro, una punta del multímetro, y la otra punta viene por acá y llega al otro extremo. Entonces, la corriente que debería darme acá, teóricamente sería, fíjense, si yo tengo 6 voltios, al dividirlo entre 1 kilo, que es por la ley de Ohm, ustedes deben saber que si yo tengo un voltaje de 6, entonces por la resistencia debería estar recorriendo una corriente de 6 voltios dividida entre 1 kilo ohmio, que eso es 6 entre 1 kilo, o sea, entre 1000, me da 6 miliamperes. Y fíjense que el multímetro me está dando en este valor 6 punto tanto. Obviamente no me va a dar exacto. 6 punto tanto, como está en la escala de mili. Obviamente aquí todos estos dos son mili. Entonces son 6.3 miliamperios. Y esta es la forma de medir amperaje. Fíjense que lo tengo en 200 miliamperes. Si lo llevo a 20 miliamperes, como el valor es más pequeño y este valor está por debajo de 20 miliamperes, la precisión va a aumentar. En este caso tengo un valor decimal. ¿Qué pasa si lo pongo en 20 miliamperes? El valor decimal aumenta, entonces ahora tengo 6,27, o sea, tengo un valor más preciso que el anterior. Si lo llevo más atrás, aquí dice 2000 microamperios, eso es lo mismo que decir 2 miliamperios. Va a estar por debajo y me va a decir que lo suba, lo más seguro. Vamos a ver qué pasa. Me está diciendo, está muy por debajo o está por debajo de 2 miliamperes, entonces súbalo al siguiente. Y de esa forma es que se mide la corriente. Recuerden que la corriente se mide en serie a diferencia del voltaje. Ok, y por último vamos a medir también en la parte de diodos. Fíjense que aquí tenemos un diodo. Esta es de las partes más usadas del multímetro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Seleccionamos donde marca el símbolo del diodo. Luego vamos a ver qué pasa. Si lo ponen de esta forma, fíjense que me mide un valor que es de 584. Ese es el valor de polarización del diodo. Luego, cuando yo invierto las puntas acá, me debe medir circuito abierto, porque ustedes saben que el diodo conduce por un lado pero no por el otro. Entonces en este caso me está diciendo que el diodo está funcionando perfecto. Y en la parte de diodos también podemos medir lo que habíamos medido antes, que es cortocircuito. Si yo mido un cable en la parte de diodos, entonces me mide 0. Esta es una forma también de medir cortocircuitos o simplemente resistencias de valor 0. Ok, ahora vamos con este otro multímetro. ¿Qué diferencia tiene con este, que es el más básico? ¿Y qué podemos hacer con él? Pues básicamente podemos hacer casi lo mismo que hace este. Tenemos el común 10 amperios máximo, igual que este. Y en esta parte se mide diodo. Aquí se agrega una parte extra que es un sonido o un pitido de medición de continuidad o cortocircuito. Tenemos la parte de ohmio. También mide como este voltaje, mide miliamperios y microamperios como lo hace este. Entonces básicamente hace lo mismo que este. Vamos a hacer unas pruebas. Tiene algunas cosas adicionales como son, por ejemplo, vamos a describir primero todos estos renglones. Aquí tenemos la medición de ohmio, está el símbolo ohm acá, como pueden ver, va desde aquí hasta aquí, va desde 200 ohmios hasta 20 megaohmios. Fíjense que este llegaba hasta 2 megaohmios y este llega hasta 20 megaohmios, llega un poco más alto. Vamos con el voltaje, va desde 200 milivoltios hasta 600 voltios en DC. Vamos a ver aquí, va desde 200 milivoltios hasta 1000 voltios. Quiere decir que este en la parte de voltaje le gana a este, porque este solo llega hasta 600 voltios en DC. Luego en la parte de AC, este tiene 200 voltios hasta 750 y este tiene de 200 hasta 600. Bueno, un poco menor que este. Aquí tiene la parte de temperatura y tiene una parte acá que es la de diodo, pero aparte de eso tiene
un sonido o un pitido o un anuncio sonoro que nos indica la continuidad. Entonces, bueno, vamos a hacer unas mediciones básicas con este, porque básicamente es lo mismo que este. Y otra cosa que les quiero mostrar es estos dos botones que tienen acá, para qué sirven. Por ejemplo, vamos a medir esta batería. La vamos a medir en voltaje DC. Como sabemos que es de 6 voltios o aproximado a 6, nos podemos parar en 20 voltios, que es el máximo. Si ponemos acá positivo y el negativo, fíjense que me mide 6,29. Ok, lo mismo que este. Fíjense otra cosa que puede hacer este multímetro. Voy a medir aquí 6 voltios, pero yo necesito retirar mis manos de acá. Yo necesito quitar las puntas y tener la lectura. Entonces yo puedo hacer esto. Le doy a este botón y al quitar esto, estas puntas, sigue manteniendo el valor en la pantalla. Eso es una de las cosas extra que no tiene este multímetro por ser muy simple, digamos así. Otra cosa que tiene, imagínense que están trabajando en la oscuridad, entonces también puede iluminar la pantalla. Esas son las dos cosas extra con estos botoncitos. Si yo quito acá, vuelve a 0 otra vez. Y bueno, lo demás es igual, todo lo demás es lo mismo. Cómo se hace la medición, lo que aplica para este, en la medición de ohmios, aplica igual para este. Lo que aplica en la medición de corriente es idéntico en este caso. Bueno, entonces vamos a probar la parte de la continuidad, que nos va a producir un sonido. Entonces lo ponemos acá. Vamos a ver si se escucha. Voy a juntar las puntas. Y bueno, fíjense que se pone en 0 y nos marca. Si nosotros quisiéramos probar, por ejemplo, si este fusible térmico está bueno, si escuchan el pitido que hace, da igual si lo hago por aquí o por aquí, eso me indica que está correcto. Entonces bueno, esa es la parte que es diferente de este multímetro con respecto a este. Ahora vamos a apagar esto acá y continuamos con el siguiente, que es este otro multímetro. Antes de continuar con este, déjenme comentarles algo. Fíjense que estos dos multímetros están más relacionados para el área de electrónica, y este otro multímetro va a estar más relacionado para el área de electricidad, y ya ustedes lo van a notar por qué. Vamos a acercar un poco acá en esta parte para que ustedes miren. Fíjense que en este multímetro también tenemos donde se conectan los cables para medir, igualmente como en este y este otro. Aquí tenemos donde se meten los cables, aquí también, pero aquí solamente tenemos dos entradas, que son el común, que viene siendo el negro, y el que nos mide voltaje. Este también nos mide la continuidad de forma audible, nos mide ohmio y nos mide diodo, pero tiene una diferencia. Acá no nos va a medir corriente. ¿Por qué? Bueno, ya le voy a mostrar más adelante. Pero primero, observen que nada más tiene 2 puntos de conexión, con diferencia de este que tiene 3 puntos de conexión, donde el tercer punto es la corriente. Igual que en este caso, el tercer punto es la corriente de alto amperaje. Y la corriente que mide aquí es corriente DC, no es corriente AC. Ahora, fíjense acá, vamos a irnos ahora a esta parte. Tenemos acá, vamos a empezar desde aquí abajo, para ohmios 20 kiloohmios. Aquí podemos medir, igual que en este, igual justamente como este, diodos y la continuidad. Aquí medimos voltaje DC continuo y aquí medimos voltaje alterno, pero observen esto, aquí no hay corriente DC, aquí todos son corriente de alterna y es bastante alta, no es baja, porque está pensado, como le digo, para electricidad. ¿Cómo se va a medir esa corriente? Bueno, para eso es este gancho que está acá. De hecho, este multímetro se llama multímetro de gancho. Más adelante le voy a hacer una medición con este gancho acá, le voy a hacer una demostración para mostrarle cómo se mide la corriente con este multímetro, la corriente de alterna. Ahora se prende por acá y vamos a, por ejemplo, hacer algunas mediciones aquí básicas para que ustedes vean. Con estas dos entradas, para comenzar, vamos a suponer que vamos a medir ohmios. Entonces agarremos la misma resistencia de 1 kilo ohmio y vamos a medirla. Fíjense que me mide 0,96. Eso quiere decir que como está en el rango de los kilos, hay que multiplicarlo por 1 kilo y me daría 960 ohmios. Igual aquí, si lo pongo de esta forma, fíjense que, no sé si ustedes lo escuchan bien, pero lo voy a subir acá. Y me marca 0 allí en el momento que lo mide. Entonces, esa parte funciona perfecto. Si lo ponemos en voltaje,
DC. Tenemos aquí nuestra batería, vamos a echar esto por acá. Tenemos aquí nuestra batería y vamos a ver cómo nos mide con el voltaje DC. Tiene una precisión muy baja porque está en el rango de los 600. Esa sería una desventaja, porque como les digo, si nosotros vamos a trabajar con voltajes muy bajos, por ejemplo este es 6 voltios, lo ideal no sería hacerlo con este multímetro, sería hacerlo con este, pero yo les muestro para que ustedes vean que sí lo mide, pero con una precisión muy deficiente. Eso no nos basta, debería decirlo con más detalle como lo dicen estos multímetros. Entonces sí mide voltaje DC, pero con baja precisión. Ahora vamos con voltaje AC. Lo ponemos acá, 600 voltios AC, y lo medimos. Entonces ahí ustedes pueden ver que mide 123 voltios. Ok, entonces lo que nos falta probar ahora es la parte de la corriente. Entonces vamos a hacer la prueba de la siguiente manera. Aquí tengo este foco que dice que es de 100 vatios. Okay, entonces para medir lo que voy a hacer es que voy a colocar el foco aquí y lo voy a enchufar. Y el amperímetro de gancho lo voy a poner por aquí, ya que se coloca en uno de los dos cables de la carga. Es indiferente en el que se coloque. Entonces vamos a colocar esto con unos caimanes tipo cocodrilo. Bueno, entonces ahí, como pueden ver, ya tengo conectado el foco con estos dos caimanes. Entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar, si estos son 100 vatios, entonces más o menos me estaría dando cercano a 1 amperio. Entonces lo voy a poner en el rango más bajo, que es 2 amperios, y vamos a ver cuánto nos da la lectura. Entonces para esto simplemente voy a conectar aquí en uno de estos cables, puede ser la fase o el neutro, da igual, y vamos a ver cuánto nos mide. 2 amperios, ya colocamos el gancho y vamos a encender. Ok, nos dice que nos mide 0,8 amperios, y eso es correcto porque acuérdense que la corriente sería, si esto es de 100 vatios, sería 100 vatios entre 120 voltios, me estaría dando más o menos esa cantidad. Y de esa forma es que se mide la corriente con este multímetro de gancho. Déjenme apagar acá. Si lo apago, fíjense que obviamente vuelve a cero. Este multímetro de gancho es muy usado por los electricistas. Para los que son electricistas, pues es bastante útil. ¿Cómo se usa? Solamente colocando en uno de los cables, puede ser en el neutro o en el tierra, el gancho justamente de esta forma, y él nos va a medir la corriente. Ok, supongamos que ustedes quieren medir, por ejemplo, el consumo de esta plancha. Entonces esta plancha dice que en su máximo consumo tiene 1200 vatios. Vamos a ver cuánta corriente podría estar consumiendo. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a conectar aquí la plancha. Vamos a ponerla así para que se vea cuando enciende. Aquí está la luz de neón que nos indica cuando va a encender, o sea, cuando yo active allá el switch. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar esto ahora en 20 amperios. ¿Por qué? Porque yo creo que va a pasar los 2 amperios, se supone, porque si son 1200 vatios es muy probable que pase los 2 amperios. Y vamos a colocarlo, fíjense que aquí no podemos colocarlo ni vamos a dañar el cable, obviamente. Entonces vamos a colocarlo acá en este cable que yo armé, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo de tal forma que se vea la corriente. Ok, voy a encender acá. Ahí está, ahí encendió. 10 amperios es mucha corriente, pero el amperímetro de gancho lo puede medir y de una forma muy fácil. Vamos a volver otra vez a encenderlo para que ustedes lo vean cómo se va a 10 amperios. 10 amperios, ¿sí? Vamos a apagarlo otra vez y obviamente se apaga acá y se baja a cero. No lo quiero dejar mucho tiempo conectado porque no estoy conectando la plancha directamente a la toma como debe ser, a la toma principal, porque lo estoy conectando a dos regletas. Entonces no es bueno que esa regleta trabajen con 10 amperios por mucho tiempo. Entonces ya vieron la utilidad y la ventaja del multímetro de gancho. También se utiliza para medir la corriente que pasa por las instalaciones principales de la casa y para muchas otras mediciones de los electricistas. Bueno, entonces espero que hayan aprendido bastante en este video, que se hayan despejado todas sus dudas y como siempre les digo, si les ha gustado, denle un like, compártanlo, suscríbanse a este canal que siempre estoy haciendo videos de este estilo y nos vemos en el siguiente video.